la webconferencia del artículo de opinión y exposición oral que corresponde a la unidad 2. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar aquí una hora vamos a estar hablando e interactuando con ustedes. Vamos a estar el profesor Alirio Valencia y la profesora Claudia Regueros. El profesor Alirio se encuentra en Medellín, la profesora Claudia Regueros se encuentra en Bucaramanga y yo estoy en Duitama. Como pueden ver, esta hermosa universidad, y creo que hay algunos estudiantes que están en China, están en Palmira, estamos en todos los lugares del mundo y en todos los lugares del país. Bienvenidos a todos, ahí nos escriben los estudiantes dónde se encuentran, dónde están. Vamos a dar unos parámetros para que ustedes los tengan muy presentes. Primero, el micrófono cerrado. El micrófono tiene que estar cerrado. ¿Para qué? Para que nosotros estemos muy concentrados y ustedes también. Alirio, ¿tú me puedes hacer un favor? Darme el clic en la siguiente para darle los parámetros. Con mucho gusto, sí, aquí estamos. Exacto. Entonces vamos aquí, estos parámetros para que los escuchen muy bien. Bueno, entonces hay algunos parámetros que yo les voy a leer acá. Voy a permitirme leer los parámetros que tenemos para que ustedes los tengan muy presentes. Voy a decirles más o menos de la web. Los micrófonos, como les decía, tienen que estar cerrados. Cada uno de nosotros, o el profesor Alirio o la profesora Claudia, van a informarles cuando los activan. Pueden escribir en el chat de la web, que ahí nosotros les respondemos. Todos los soportes académicos de los que les vamos a hablar hoy se encuentran en el entorno de aprendizaje en la unidad 2. Durante la presente web se van a compartir enlaces, entonces deben estar muy pendientes, sobre todo al final. Tanto el enlace de la asistencia como el del quiz serán compartidos al final de nuestra web. Entonces, pilas con eso. Por eso les decimos la duración. Vamos a estar una hora. Esperamos cumplir con el tiempo. Y ustedes estar pendientes porque al final nosotros les vamos a compartir tanto el enlace de la asistencia como el del quiz. Y me van a preguntar, profe, pero ¿cuál es el enlace del quiz? ¿Por qué quiz? Este quiz nosotros se los ofrecemos a ustedes, primero para saber si nos entendieron, porque es muy importante que nosotros sepamos, nos aseguremos que la información, que el conocimiento llegó a ustedes, y segundo, como una motivación. Entonces, si ustedes presentan el quiz, pueden sacar de 6 a 10 puntos, y esos puntos se van a sumar. Si una persona lo presentó y sacó 5 puntos para abajo, no vamos a sumar los puntos. Pero si obtienen de 6 a 10 puntos, les vamos a sumar de forma manual a la tarea 4 esos puntos. Van a ser adicionales. Perfecto. Se publicarán también, van a tener dos opciones para poder acceder al cuestionario y al listado de asistencia. Vamos a tener código QR y vamos a tener también el enlace de asistencia. La grabación será enviada al correo. Esta grabación de esta web va a ser enviada al correo, la vamos a publicar en noticias del curso, también la publicamos en el foro, o sea, no hay pierde. Por todos lados ustedes van a estar muy informados, porque es competencias comunicativas y porque los canales de comunicación siempre están abiertos. Entonces, sin más, para cumplir nuestro tiempo, yo presento al profesor Alirio Valencia. El profe Alirio Valencia ya llevamos mucho tiempo, él es un excelente profesor, tiene experiencia, o sea, toda la que quieran, aprovechenlo mucho. Él nos va a hablar del texto argumentativo y luego la profesora Claudia Regueros nos va a hablar de la exposición oral. De eso es lo que vamos a hablar hoy, porque la tarea en sí, cada uno de nosotros tiene su cipa de hagamos la tarea. Entonces, hoy vamos a hablar del texto argumentativo y de la exposición oral, para que quede muy claro. Entonces, sin más, mi querido profesor Alirio Valencia, el micrófono es tuyo. Bienvenido, y estudiantes concentrados y pilas a toda la información que nos va a dar el profe Alirio Valencia. Apreciada directora Nidia Rivera, pues muy agradecido. Un cordial saludo a todos los estudiantes. Después de esta contextualización que ella nos hace, pues a continuación vamos a explicar muy bien lo que ustedes saben que en la tarea 4 ustedes van a hacer
un artículo de opinión y una exposición oral. Entonces, nuestra diálogo, nuestra conversación va a estar enfocado a explicarles muy bien cómo hacer ese artículo de opinión, especialmente cómo identificar y construir la tesis. Todos esos pasos que debemos realizar para elaborar una muy buena tesis y lo que tiene que ver con la exposición oral. Entonces, para iniciar, pues, ¿qué es un artículo de opinión? Ustedes de pronto han escuchado ya en diferentes medios, especialmente en la prensa escrita, cuando algún periodista pues escribe y tiene una página o algunas columnas de opinión. El artículo de opinión pues también es conocido como la columna de opinión, que como les decía pues la vemos principalmente en algunos medios escritos, en las revistas, en los periódicos. Y es un texto muy personal de ese periodista que tiene como fin despertar cierto interés de la opinión pública. ¿Por qué? Porque trata temas o problemáticas en primera persona y por lo general son temas de mucha actualidad que tienen que ver con la vida nacional. Hoy en día ustedes ven que estos artículos de opinión están muy enfocados en cómo va el gobierno a nivel nacional o a nivel departamental, a nivel de materia de fútbol, ahora que se va a realizar un mundial femenino. Entonces, por lo general, estos periodistas están enfocados a realizar artículos de esta índole porque son temas de gran importancia. ¿Cuál es la estructura de ese artículo de opinión? Hay tres aspectos muy importantes, fundamentales para uno realizarlo. Eh, en el primer párrafo del texto, pues se debe presentar el tema del que vamos a tratar, del que se va a hablar, sobre el cual va a tratar el artículo y su tesis, que es como el párrafo más importante, es el que llama la atención al lector o a la persona que va a escuchar ese artículo de opinión. Es el que va a, a convencer a esa persona para que continúe leyendo ese artículo de opinión. Entonces, de ahí la importancia de saber construir muy bien ese párrafo introductorio donde va la idea central de lo que se va a hablar y de esa tesis. En los párrafos siguientes, que puede ser 2, 3, 4, 5, en fin, acorde a la importancia del tema, pues se va a desarrollar los argumentos que van a sostener la tesis que estamos presentando. En los trabajos que hemos venido presentando en el curso de competencias comunicativas se están pidiendo 5 párrafos, que es uno introductorio, 3 donde vamos a desarrollar nuestros argumentos y uno final que tiene que ver como a modo de conclusión de ese artículo de opinión que nosotros estamos construyendo, que estamos elaborando. Entonces es fundamental también, pues, que en esos párrafos que a continuación se van a escribir, podamos sustentar muy bien esa tesis, esa idea central que hemos escrito. Y un tercer aspecto fundamental es que será esencial incluir una conclusión, que de pronto no es repetir lo que se dijo al inicio, sino verdaderamente cómo nosotros vamos a desarrollar aspectos fundamentales que nos van a permitir entender muy bien ese artículo de opinión que estamos escribiendo. Para la construcción de la tesis, pues, como pueden ver en la figura, ustedes saben que la tesis es la columna vertebral del texto argumentativo, es el eje central de lo que vamos a escribir. Entonces, cuando hablamos de su importancia, tenemos que decir que la tesis es una afirmación o una negación muy específica del tema que nosotros estamos abordando. Pues este plantea una postura clara frente al tema. Es esa postura que la persona que escribe esa tesis pues va a sustentar muy bien frente a ese tema que está abordando. Como lo decíamos al inicio, pues si estamos hablando de aspectos deportivos o políticos, sociales, pues se debe plantear una postura clara y crítica. ¿De qué se compone esa tesis?
Esta tesis va al inicio del texto y es una oración completa. Contiene sujeto, verbo y complemento. Es decir, que esa extensión es máximo de 2 líneas. Entonces, por eso la tenemos que organizar muy bien, plantearla muy bien al inicio de nuestro texto argumentativo para poder después argumentar frente a lo que uno está manifestando, que puede ser una negación o una afirmación. Tengamos en cuenta algo fundamental y es que al pensar en la tesis es importante revisar los argumentos para sustentarla. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que le queremos manifestar a ese público que nos va a leer o que nos va a escuchar, porque nuestros argumentos tienen que ser muy válidos de lo que queremos decir. Si efectivamente lo que estamos nosotros afirmando, cómo le vamos a dar esa validez, o si lo estamos negando, pues también cómo estamos contradiciendo ese aspecto que le estamos informando a un público determinado. Algo fundamental y es que debe ser discutible, no una idea obvia. Ustedes se preguntan, ¿cómo así que no puede ser una idea obvia? Cuando nosotros estamos escribiendo un artículo de opinión, es porque estamos generando un interés en, en las personas, en ese oyente o en ese lector. No es una argumentación que a simple vista uno la entiende y la comprende, sino que vamos a generar un interés claro de lo que nosotros estamos manifestando. O sea que debe ser discutible, que se pueda generar esas discusiones frente a lo que nosotros queremos manifestar. En la parte inferior podemos ver un ejemplo de tesis adecuada. Cuando decimos nosotros, los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Es un ejemplo muy válido que a simple vista vemos que no es obvio, sino que ponemos a pensar a la gente. Entonces, se crea como esa discusión y se comienza un análisis de lo que nos están diciendo en ese momento. Y en ese sentido, pues hay muchos ejemplos donde podemos observar que es una oración con sujeto, verbo y predicado, y miren que serán dos líneas, 2 renglones, la extensión de la misma. ¿Cuáles son esos pasos para elaborar una tesis? Aquí tenemos 5 pasos muy sencillos. El primero, que está en color rojo, es elegir un tema. En la actividad de la tarea 4 que nosotros les estamos, que les vamos a presentar o que ya ustedes en este momento están desarrollando, es elegir muy bien el tema del cual nosotros vamos a escribir. Nosotros les propusimos 5 para que ustedes escojan uno. ¿Qué tiene que analizar uno? A ver, ¿en cuál tengo un mejor dominio? ¿Cuál es el tema que más me gusta a mí trabajar? ¿En cuál tema creo que tengo yo más aptitudes para desarrollar un buen trabajo? Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener la habilidad de poder elegir un muy buen tema. El segundo es hacer una lectura juiciosa de bibliografías, de textos que nos van a permitir escribir un muy buen artículo de opinión. Hay que leer textos de otros autores, que nos permita a nosotros abordar muy bien el tema que queremos trabajar y de esta forma podamos realizar pues un muy buen artículo de opinión. Un tercer aspecto es delimitar el tema, es decir, no desbordarnos en hablar de muchos aspectos, sino concretar muy bien de qué es lo que fundamentalmente voy a trabajar. Y esto que tiene que quedar incluido ahí en esa tesis. Entonces, entre más delimitemos el tema, pues yo creo que vamos a hacer muy bien una tesis para ese artículo de opinión. Cuarto, algo fundamental es revisar nuestro punto de vista. Si algunos otros autores tienen un punto de vista frente a un tema, es analizar, a ver, cuál es mi opinión frente a ese tema, qué puedo yo argumentar, qué puedo decir frente a ello y cómo lo voy yo a sustentar, cómo lo voy a plasmar en ese trabajo, en ese artículo de opinión que voy a realizar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar esa gran habilidad de que cuando elaboremos esa tesis, pues ahí vaya
esos aspectos de los cuales uno debatir, o va a presentar, o va a sustentar, o quiere defender, o quiere afirmar, o quiere negar. Ese cuarto punto es importante en ese sentido. Y el quinto aspecto es que debe ser sustentable y discutible, como lo hemos venido desarrollando, que no sea pues muy obvio como lo explicamos al inicio, sino que uno vea que se puede generar una discusión frente a ese artículo de opinión que estamos realizando y que yo lo puedo sustentar de la mejor manera, que puedo demostrar por qué es cierto o por qué no es cierto, acorde a lo que uno había manifestado. Entonces recuerden, primero, elegir un muy buen tema, segundo, hacer una lectura juiciosa de ese tema que va a abordar, de otras bibliografías, de otros textos. Tercero, delimitar muy bien el tema, tener en cuenta nuestros puntos de vista frente a lo que uno va a hablar. Y quinto, pues de que ese artículo o esa tesis sea sustentable y discutible. Ustedes se preguntarán, bueno, acorde a lo que nos han dicho, ¿cómo escribir una tesis? Hay otros 5 aspectos fundamentales. El primero, se construye una oración con sujeto, verbo y complemento. Entonces, en una oración completa, al inicio, va en la introducción de ese artículo de opinión, en esos 2 rengloncitos escribiste la tesis y a continuación pues lo puede complementar con otros aspectos de lo que usted quiere decir. Pero esa primera parte es lo que llamamos la tesis. Segundo, esa tesis se divide en contexto, unidad de análisis y punto de vista, que yo enseguida le voy a explicar cada uno, qué es el contexto, qué es la unidad de análisis y ese es el punto de vista, y vamos a ver 2 ejemplos. El tercero es que se ubica en el primer párrafo, como les venía explicando, es decir, en la introducción, en ese primer párrafo debe de ir la tesis. Cuarto, es la idea central del texto. De todo lo que nosotros vamos a decir, casi que está explicadito en esa tesis. Y quinto, que los argumentos reafirman la tesis expuesta. Es decir, que esos párrafos siguientes, 1, 2, 3, los 3 párrafos siguientes, acorde al trabajo que ustedes van a desarrollar, es que le van a dar sustento, le van a dar vida, van a explicar y van a sustentar esa tesis. Entonces, acorde a estos aspectos, vamos a ver estos 2 ejemplos. Primero, recuerden entonces que la tesis debe ser sustentable y debe ser discutible. Vamos a ver uno de sustentable. Dice, durante la cuarentena, la educación virtual se destacó por la alta calidad, formación integral y desempeño profesional en iguales o mejores condiciones que la formación presencial. Cuando decimos durante la cuarentena, ese es el contexto. Es decir, como el lugar, la época en que se ocurre ese acto comunicativo, en que ocurren los hechos. ¿Cuándo ocurrió? Durante la cuarentena. Cuando decimos la educación virtual es la unidad de análisis, el aspecto central del que vamos a tratar, del tema que nosotros vamos a abordar. Es decir, que es un tema delimitado. Y cuando seguimos, se destacó por la alta calidad, formación integral y desempeño profesional en iguales o mejores condiciones que la formación presencial. Ese es el punto de vista del autor. Entonces, mire que tiene contexto, unidad de análisis y punto de vista. Y es una oración. Esta oración está un poquito más larga, pero es muy completa. Son por ahí los 2 renglones o un poquitico más. Y se sustenta porque se puede demostrar de cómo durante la cuarentena o la pandemia, pues la educación virtual se destacó, que todo el mundo tuvimos que acudir más al computador, a trabajar desde la casa, a ver cómo estudiábamos más en ambientes virtuales. Otro ejemplo es discutible, el segundo que ustedes ven ahí. Entonces tenemos que, el ejemplo dice, en la actualidad, las universidades que ofrecen educación virtual demuestran que su modelo de aprendizaje es igual al de las instituciones presenciales. Alguien puede decir, hombre, para mí eso es cierto. Otros dicen, yo no creo en eso. O otro dirá, no, eso no es así, tengo cómo sustentarlo. Entonces, mire que es discutible. Entonces, en la actualidad es el contexto, porque es el momento, la época, en la actualidad.
Las universidades que ofrecen educación virtual, esa es la unidad de análisis, porque es una oración que está hablando de las universidades que en estos momentos pues están ofreciendo educación virtual. Y el punto de vista pues tiene que ser, cuando decimos demuestran que su modelo de aprendizaje es igual al de las instituciones presenciales. Lo importante es que cuando ustedes vayan a organizar una tesis, no se metan en la cabeza, bueno, tiene que tener ese punto de vista, ese contexto, sino organizar muy bien esa tesis, leerla, volverle a hacer la corrección y mirar de qué manera le queda bien concreta, donde pues se vean estos tres aspectos fundamentales. Aquí teníamos un ejemplo, estamos mirando a ver de cómo escribir una tesis. Vamos a ver si de pronto usted leyendo el código QR que los lleva, o si no les vamos a compartir el enlace que ahí se nos pasó. A ver si pueden ustedes tomar ese código QR con sus celulares que los va a llevar a ese aplicativo para escribir la tesis. Bueno, a mí me funcionó, mi profe Aleirio. ¿Le funcionó? Ah, sí, a mí sí me funcionó. Vamos a ver a los estudiantes cómo les va. Vamos a ver, habilitarle de pronto el ¿Celular? micrófono a algunos de ellos, a ver si de pronto No, levanten la manita y yo les voy. le va. Si alguien No sé si ya le está funcionando o tienen dificultades, nos dicen, porque si no continuamos con la actividad y al final podemos hacer el ejercicio. en el chat nos dicen que compartimos por acá si abre. Otros nos dicen que están conectados por el celular, entonces que les es imposible, pero entonces, profe Alirio, por el chat podemos compartirles el enlace, porque Listo. ellos desde el celular lo pueden hacer. Bueno, entonces continuemos y al final les compartimos el enlace para que hagamos el ejercicio, Claudia. Me parece bien, Pues, sí, señor. Y abre, señora. bueno, sí, pues Alirio y Claudia, yo pensaba, pues no pueden entrar porque yo sí pude entrar. Ahí No pude pueden Ah, entrar. entrar. bueno. Mira, en Es la que hay parte de algo. abajo, estudiantes, en la parte de abajo hay un signo más con un círculo amarillo. Ahí ustedes en ese signo más le dan clic y ahí escriben su tesis. ¿Sí pudieron? Ahí sería compartirles. Profe, ¿nos puede compartir el link? El link ya. Ah, y aquí ya Natalia también Natalia ya nos hizo el favor también. Vamos a ver. Listo, aquí va. Si no, lo que dice el profesor Alirio, lo dejamos para el final. Muy A ver, bien. no pudieron entrar. No, yo sí puedo. Ay, sí, mira, aquí ya hay estudiantes que están ingresando. Nos toca ver cuáles son los nuevos, porque hay antiguos. Entonces vamos a continuar con el segundo aspecto Listo. fundamental. Ah, dale. Apreciados estudiantes, entonces en la actividad como ustedes van a hacer un artículo de opinión, luego se van a desarrollar otras competencias de cómo hacer un muy buen video con una exposición oral con ese artículo de opinión que ustedes elaboraron. Entonces acá nuestra compañera de la red de competencias comunicativas, Claudia Jimena Reguero Ruedas, nos va a compartir todo lo que tiene que ver con el tema de la exposición oral. Bueno, muchísimas gracias, profe Alirio, a nuestra directora Anidia, y un saludo muy especial, como decía ella, desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga, con bastante calor. Bueno, me agrada saludarlos, como decía, y vamos entonces a hablar ya de lo que tiene que ver con la exposición oral, que va de la mano con lo que es la tarea que estamos desarrollando.
Y acá hay una pregunta muy importante que es, ¿qué le tienes miedo? Entonces yo la veo como que, venga, ¿qué le tienes miedo? O sea, yo lo veo como más por ese lado, ¿cierto? No, desde que tú tengas muy bien organizado y sepas lo que vas a hablar, si hiciste bien el trabajo, si hiciste lo que, todos los parámetros, tuviste en cuenta todos los parámetros que nos explicaba el profesor Alirio, pues tú vas a manejar ya la información, ya sabes lo que estás haciendo, ya sabes de qué estoy tratando, cuál es el tema de mi interés, pues ya me podré desenvolver fácilmente para poder explicar y poder contar o mejor, presentar en este momento mi opinión con relación al tema. Pero si tú no has escrito, no has buscado la información, no has buscado otras fuentes, no has consultado, no has leído sobre la temática, pues lógicamente vas a tener dificultades a la hora de expresarte y vas a tener dificultades a la hora de presentar ya lo que es tu discurso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de, como decíamos, de lo que es la comunicación. La comunicación, recuerde que es la interacción que se da entre dos y más personas, ¿cierto? Interacción, ¿por qué? Porque es que a veces yo estoy en la posición del receptor, pero también se cambian los papeles cuando yo me convierto en emisor, ¿cierto? En este momento soy emisor, pero al momento de hacerles la pregunta, formularles a ustedes la pregunta y me contestan, pues yo me quedo calladita y los escucho a ustedes y en ese momento me cambio de posición y es la retroalimentación que nosotros llamamos o también la feedback. La comunicación existe desde el momento en que nosotros estamos en el vientre de la madre, porque si ustedes se dan cuenta, o sea, eso no es algo nuevo, ¿ya? Y no es desde el momento que nosotros empezamos a pedir algo, sino que cuando ya estamos cuando estamos en el vientre de la madre, nosotros empezamos a expresarnos, ¿cierto? Le empezamos a decir, por ejemplo, que tengo hambre, entonces uno de mamá empieza como a sentir esa ansiedad, esas ganas de comer, que si yo me siento mal, entonces por acá empieza y dice uno, ay, es que va a ser futbolista, o por otro lado, ustedes recordarán, ¿cierto? Las que son mamitas. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera se está expresando y siente a veces que, por ejemplo, ay, esos tirones, porque está diciendo, oiga, venga, siéntese bien, déme comer. Alguna forma se está expresando uno desde el vientre de la mamá. O sea, que la comunicación no es desde el momento en que tú naces, sino que desde antes te estás comunicando. Hay dos tipos de comunicación, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ya hemos ido trabajando la comunicación no verbal. Vamos a trabajar en este momento la comunicación que es verbal. Pero veamos cuál es la diferencia entre las dos, profe Ali. Pasemos. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí nosotros le dividimos en qué es que ustedes lo tengan claro, cuál es la comunicación verbal y cuál es la comunicación no verbal. ¿Listo? La comunicación verbal es la que nosotros expresamos con nuestras palabras. Es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo. Pero ven, cuando tú dices verbal, no solamente es cuando yo emito los sonidos, sino también cuando utilizo, por eso colocamos acá nosotros, o pusimos nosotros el ABC, porque utilizamos el abecedario, el alfabeto, para expresarnos. Es decir, nosotros escribimos y también pronunciamos. Entonces, no la vayan a confundir. ¿Por qué? Porque ella se en lo que es la oral y lo que es la escrita oral, cuando nosotros utilizamos las palabras y emitimos sonidos, y escrita, pues cuando utilizamos el abecedario para poder nosotros escribir o redactar, en este caso, como lo vamos a hacer, nuestro texto argumentativo. ¿Cuál es la comunicación verbal? Pues no es cuando componemos las palabras, cuando nos expresamos nosotros de diferentes maneras. Ya trabajamos una parte de la comunicación no verbal que tenía que ver, ¿se recuerdan? La proximidad o la distancia que nosotros teníamos con otras personas. ¿Recuerdan? Cuando hablamos ¿de qué era? De la proxémica, de paralingüística, que hablamos, bueno, todos estos términos que nosotros seguimos trabajando. Entonces ahora empieza, y que lo hicieron ustedes en la historieta, en lo que acabamos de terminar, y lo vimos en los comerciales que estuvimos analizando, pues eso es lo que tiene que ver de alguna manera la comunicación verbal. Pero ustedes combinaban de alguna forma lo que era la comunicación verbal y lo que era la no verbal, o sea, utilizaba también las palabras, pero también tenían en cuenta la proximidad entre las personas o la distancia entre las personas. La comunicación no verbal tiene que ver con la imagen corporal, tiene que ver con los códigos personales, ¿cierto? Entonces, pónganme mucho cuidado en eso. Nosotros nos expresamos, por ejemplo, el santanderiano se están dando cuenta, eso es fácil de reconocer. Nosotros movemos muchísimo las manos cuando hablamos.
¿cierto? Pero entonces en la comunicación no verbal tiene que ver con las manos, cómo las muevo. Mire la muñequita acá, ¿cierto? Entonces, hola, o está poniendo la manita así, o acá que está brava, o acá que peor, está furiosa, ok, bien, mire, o acá que está pensativa. Entonces, de acuerdo como nosotros pongamos las manos, los brazos, pues nosotros nos estamos expresando. Ahora, lo otro, aquí los ojos, miren si ustedes se dan cuenta, nosotros con los ojos, pero dicen que los ojos son el espejo del alma, entonces dan cuenta, aquí miren las expresiones de acuerdo a cómo ella se encuentra en su estado de ánimo, mírenle los ojitos, ¿sí ven? Cerrados, mire acá ya, miren ustedes, acá miren cómo está de bravo, entonces ¿sí ven? Entonces acá nosotros nos estamos expresando con eso. Listo, también la forma de vestir expresa muchísimo, entonces que por lo menos yo estoy en camiseta, se nota que es viernes, pareciera lunes, pero no, hoy es viernes, que si estamos con camisa, que si estamos no sé qué, o depende como nosotros nos vistamos o el calor, o simplemente, por ejemplo, la profe Nidia tiene que estar en ese momento sintiendo cuasi frío, acá está haciendo mucho calor, aunque Bucaramanga dice que hace mucho frío, pero hoy estos días han sido de calores bastante fuertes, entonces esto hace, mire, ella está ya arropadita, tiene frío Nidia, ¿ves? En cambio acá, mire, yo estoy con camiseta y aquí donde tengo todas las ventanas abiertas y tengo calor, ¿sí? Entonces esta ropa, mire la diferencia que tiene ella y la mía, expresan más o menos con nuestra forma de vestir, pues ya hasta cuando nos peinamos y todo, ¿listo? Entonces todo eso. Y lo otro, que era lo último que estaba en la diapositiva, tiene que ver con los iconos, que también nosotros nos expresamos con este aparatico, por ejemplo, ¿cierto? Con el celular. Miren ustedes, cuántas veces si ustedes toman el celular en este momento y se ponen a mirar, venga, ¿a qué persona le escribí la última vez? Y se va a mirar y la mayoría es sí, bien, o sí, o la carita, o riéndose, pero poco nos expresamos. Dice que más o menos el 80% de la población se comunica de manera no verbal que de manera verbal. Entonces, para que la tengan bien clara, cuál es la comunicación verbal y cuál es la comunicación no verbal. Listo, ahora sí, mi profe, pasemos a la otra. Bueno, ¿cuáles son los pasos ahorita con lo de la comunicación verbal? Que es lo que estábamos diciendo que vamos a combinar, lo que es la parte ya, o sea, lo que el profesor Alirio nos explicaba hace un momento. Escriba el discurso, ya saben ustedes cómo hacer su discurso, él ya nos explicó. Después, comprender el discurso, es que no solamente es escribirlo, y recuerden, hay que buscar las ideas, pero hay que parafrasear, no hay que copiar y pegar lo que yo encontré de otro autor, porque es que yo tengo que buscar mi propia posición, lo que él nos explicaba, o sea, cuál es mi opinión frente al tema. Ah, bueno, que el propio Lirio considera que a él le gusta, por ejemplo, a ver, ¿a qué vamos? A él le gustan las pastas, sí, los espaguetis, ¿no? A mí no me gustan los espaguetis, pero el profe Delirio debe argumentar porque no le gustan los espaguetis. No es que, me gustan los espaguetis, yo dije, pero el profe Delirio, no, a mí me encanta, o no, ahí está la discusión. Aquí estamos de todo el país, hablemos de la arepa rápidamente. El profe Alirio dice que la arepa paisa es la más rica, ¿cierto? Yo tengo muchos estudiantes de la costa, de la zona caribe. No, que allá que la arepa de huevo más rica, no, que aquí en Bucaramanga, no, que la arepa de maíz pelado, que no sé qué, que la santanderiana, ¿cierto? Entonces, miren cada opinión, pero entonces el profe Alirio argumenta por qué, ¿cierto? A quien está en la costa, pues no, en ese caso el profe Luigi, los que tengan clase con él, él dirá, no, es que acá la arepa huevo, es que hay que echarle algo a la arepa, y acá en Santander, no, mire, que es que el maicito, que es tostadito, que, o sea, sí ven cada uno, pero hay que argumentar por qué. No solamente decir como que, ¿cómo te parece, cómo te gustó la arepa? Sí, ¿y qué tal? Pero ¿por qué fue rico? ¿Por qué te gustó? Entonces ahí es donde ustedes van a tomar esos argumentos para después expresárnoslos. Entonces hay que comprender lo que yo estoy hablando, y para comprenderlo, insisto, deben ustedes buscar argumentos y buscar, o sea, y tener muy claras sus ideas. Utilice ayudas para el discurso, o con eso, porque cuando nosotros hablamos de las ayudas, son ayudas, no es que ustedes cojan, yo los he visto, hemos visto nosotros en los trabajos, y toman, por ejemplo, bueno, ustedes todavía no, hemos visto trabajos en que ponen la pantalla, ponen el discurso y ustedes se ponen así, ¿listo? Miren lo que nosotros les presentamos, palabras claves, ¿cierto? Palabras claves que nos permiten recordar y les vamos explicando a usted. Es algo así lo que ustedes deben ir trabajando, ¿sí? No es poner, bueno, ¿qué es el discurso? El discurso, y ponen
una cantidad de texto, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a hacer el discurso. No, simplemente ustedes utilizan palabras clave que les permita a ustedes recordar las ideas. ¿Listo? Entonces, recuerden, bueno, el discurso es tal cosa, y hay una palabrita que de pronto a mí se me olvida, y listo. Y mire algo muy, muy importante que nosotros trabajamos acá en esta presentación, y tiene que ver con los colores, porque los colores va también a permitirnos recordar las palabras, y recordar lo que dicen esas imágenes, y pues ustedes lo han trabajado, lo irán trabajando también cuando tengan que hacer los mapas mentales. Ensaye el discurso. Bueno, voy a grabar, y prendí la cámara del computador o del celular y empecé a hablar, y entonces divago y doy vueltas y no sé por dónde salí. Primero, porque lo desconozco. Segundo, porque me puedo poner nervioso. Y tercero, porque no lo leí antes. Entonces hay que ensayar antes de expresarlo. Correcto, es como llegar nosotros, a pesar de que nosotros, esos son los temas que nosotros como comunicadores trabajamos, pero nosotros antes de entrar a una webconferencia o a un CIPA, nosotros ya hemos estudiado nuevamente el tema, así sea lo de nosotros, pues para nosotros cada vez enriquecernos más y poderles pues entregar esos conocimientos. Bueno, entonces ya saben, esas 4 claves que son fundamentales. Vamos a la siguiente, profe Alicia. Gracias. Cuando nosotros le empezamos a decir a ustedes, venga, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer ya el discurso. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener pues en cuenta cuando vamos a hacer el discurso? Especialmente el fondo. Mire, yo ahorita molestaba con el fondo. Acá yo tengo un cuadro, mire, por ejemplo, pero se les puede generar a ustedes una distracción. Mientras yo estoy, ahí lo cerré, espérenme un segundito, ya les voy a mostrar rápidamente. Ya no fui capaz. Bueno, por ejemplo, allá atrás alcanzan ustedes a mirar, acá yo tengo un cuadro, pero si yo les dejo el cuadro, se empiezan ustedes a distraer con los muñequitos, con lo que hay allá, y a veces no me pueden prestar atención cuando yo estoy hablando. Son muchos distractores, entonces tengan mucho cuidado que tienen detrás cuando vayan a grabar. Nos ha sucedido, yo sé que estamos en casa, yo sé que a veces no tenemos las condiciones, o a veces cierto, pero uno no se fija quién está detrás. Y miren nada más que en los noticieros, y ustedes que ven por las redes sociales y que hemos visto en redes sociales, está el periodista acá explicando la noticia, y por detrás hasta los mismos jugadores, por ahí está hay uno ay, se me olvidó de jugadores, es que a mí me gusta Messi. Entonces, no, Messi no, todo a mí me gusta, bueno. Entonces, empiezan a molestar por detrás, entonces tú no te das cuenta de dónde estás ubicado. O de pronto, vámonos a los extremos, me dicen el patio de mi casa, o en la finca, ¿cierto? Donde yo vivo, y resulta que por detrás está toda la ropa colgada, ¿cierto? Entonces tengan cuidado con la ropa, ya a veces uno no sabe ni qué la. Cuando se nos activa la cámara ya, y no se damos cuenta, bueno, pero ya en esta situación de volviendo a lo del discurso, entonces tengan mucho cuidado lo que tienen detrás, siempre, no solamente para el ejercicio que van a hacer ahorita, sino cuando vayan a hacer tener una explicación. Nosotros sufrimos mucho en pandemia porque por los ruidos, por los fondos, por esas cosas, pero hay que tratar de que esto lo tengan en cuenta, muy, muy, muy en cuenta, no solamente para el ejercicio que van a hacer ahorita, sino también para todo lo que ustedes vayan a realizar en la vida. Traten de ser más, o sea, ser muy cuidadosos y observadores con todo lo que tienen a su alrededor. Entonces, resulta que, bueno, ya busqué mi espacio, saqué el perrito, le dije a mi papá que me hiciera el favor de sacar el perrito por los ruidos, ¿cierto? Bueno, y la imagen personal, ojo con la ropa que nos vamos a poner, siempre tratar de no, entonces salí, por ejemplo, con una camiseta, me puse a pintar todo el día y no se me dañó la moto, y entonces estoy toda untada la cara, la ropa, toda untada de comida, me tocó ir cocinar, entonces no, por acá se me chorrió algo, en fin, no tan tandeanos, no nos expresamos así. Entonces, para que tengamos mucho cuidado con la ropa que nos vamos a poner, ¿cierto? Que vamos a lucir cuando vamos a hacer las grabaciones. La postura activa, bueno, cuando nosotros estamos escurridos, pues uno habla así como aburrido. Si yo me pongo a usted a decir, bueno, y entonces el discurso hay que hacerlo, entonces lo que es la comunicación verbal y no sé qué, si nosotros nos ponemos así con esa actitud, pues usted va a aburrir. Entonces ahí es donde nosotros también la postura, cuando usted está rígido, hace que usted se exprese mejor. Si usted se escurre, mire, yo ahorita estaba tratando acá jugando con la silla porque esta no es mi silla,
¿sí? Entonces estaba acá con la cosa del espacio, porque mire, si yo me hago así, estoy escurrida. Y entonces me toca levantarme así. ¿Por qué? Porque hace que yo tenga una postura mejor y me pueda expresar mejor. Además, porque hace que el aire circule de manera correcta, porque si usted en corvas, pues lógicamente va la caja torácica se contrae y el aire y la respiración no va a eso. Ahora lo otro que por ahí decía, me da miedo, es que yo me pongo nervioso. Cuando uno se pone nervioso, son problemas, la respiración falla, y cuando la respiración falla, eso quiere decir que el oxígeno no llega bien al cerebro. Entonces, respirar, tomar aire y hablar. Cuando te sientas bien, tomas tu cámara y empiezas a explicarnos de qué se trata. ¿Listo? Entonces, lo otro, lo que hablamos, lo de kinesis, cuando hablamos de las expresiones, o sea, tener mucho cuidado con la expresión, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, ese día no está ánimo o está triste o algo, pues tratar, uno a veces le toca como el payasito, ¿no? De estar feliz y me acuerdo en el yoga, entonces que está feliz y que está triste, ¿cierto? Pero entonces en algunos momentos hay que asumir precisamente esa postura activa para nosotros poder expresarnos. ¿Listo? Entonces, mirar muy bien. Y para lingüística, hay muchos ejercicios, ahorita hay unos ejercicios que nosotros ponemos acá ya para ir adelantando, para que ustedes y para que nosotros podamos, me acuerdo tanto un comercial que había alguna vez, o uno dice acá, ¿cómo se me traba la lengua se traba, me traba la lengua, ¿ve? ¿Sí? Entonces uno se enreda, ¿cierto? O hay palabras que a veces no pronunciamos muy bien, o algunos tenemos problemas con la D, con la R. Las personas que son de la costa norte, ¿cierto? Mi profe, Alirio, o sea, a veces se comen mucho las palabras, las D. Los que hablamos rápido, pues nos comemos las palabras, ¿cierto? Entonces hay que mirar todo eso para poder pronunciar, vocalizar, ¿cierto? Gesticular para que nosotros pues podamos decir muy bien y el discurso nos salga muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Claudia, otro aspecto Señor, fundamental, sí, además de lo que usted dice, otros tips que pueden tener en cuenta los estudiantes es, hemos visto en trabajos anteriores que nos han enviado y que la gente de pronto por la premura sale sin camisa o salen, graban el video en su alcoba y de pronto está muy oscuro. Entonces hay que tener en cuenta que tenga buena iluminación. Otros por quedar muy bien lo hacen en exteriores y entonces los ruidos del carro, de la gente que pasa, le daña el video. Entonces tener mucho cuidado en eso, que tenga un buen sitio donde va a grabar el video, que puede ser con un celular, con una cámara, con el mismo computador. Y también otro aspecto fundamental que hemos visto, entonces la gente comienza a leer y comienza a mirar hacia allá y no mira la cámara y todo el tiempo leyendo hacia una parte allá donde tiene el texto. La idea es que entre más sencillez, más elocuencia, sin tener que leer textos, sino que puedan explicar muy bien el tema que se está abordando, mejor eso. Y como lo dice Claudia, que haya ese manejo de las manos donde puedan explicar si pueden tener un elemento con el cual, por ejemplo, el ejemplo de la arepa, hasta pueden decir, no, es que mire que la arepa boyacense es mejor que la antioqueña por esto y esto, pues es un ejemplo. De pronto apoyarse mucho un ejemplo. puede ser. Entonces explicar muy bien el video que sea, puedan demostrar más lo que están argumentando. Muy bien, mi profe Lirio. Y mire lo que yo estoy haciendo, mire lo que nosotros hacemos. A pesar de que, por ejemplo, mire, yo por lo menos acá yo ya estoy, nosotros en el CEAD Bucaramanga, nosotros trabajamos de 8 a 4 de la tarde, o sea que yo ya en ese momento estoy en casa, pero yo tengo, por ejemplo, el perrito al lado, ¿cierto? Y ahí está molestando y usted lo oye. Yo sé que ahí entonces uno está en la casa y uno se mueve para un lado y que las ollas, que los peroles, que todo eso, o que la mamá o que el vecino, ¿cierto? O la música del vecino ya hoy que es viernes. Entonces, traten ustedes, mire, con el manos libres, yo porque tengo mucho ruido en esta zona, entonces yo trato así, ¿sí? A pesar de que se escucha mucho mejor para algunos, en algunos computadores le cogen y captan muy bien el sonido de nosotros, pero es preferible, ¿para qué? Para utilizarlo de una manera más unilateral, es decir, nuestra voz hacia el micrófono, para que le salga mejor. Si usted sale con el manos libres así, no hay ningún problema porque usted se está escuchando, de alguna manera le hace una especie de eco, ¿sí? Como hacen los cantantes, y demás. Ahora, el otro ejercicio que uno puede hacer, mira, ahí está. Uno lo hace también en el espejo, ensaye en el espejo,
¿cierto? Está en el espejo, así como los cantantes. O yo digo que la mejor cabina que hay de sonido, de radio, es el baño. Perdóneme, ¿pero por qué? Porque usted se encierra el sonido y usted se escucha. O simplemente es sencillo, nosotros antes nos tocaba con las grabadorcitas de esas, ¿cierto? Pero ahora uno con el celular, grábese y escúchese. O haga la grabación, véase y escúchese, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, vea, yo pronuncio mal, yo no me paro bien, yo estaba así, yo tal cosa, ¿sí? Entonces para que se sienta bien. No hay nada mejor que uno buscar, nosotros buscamos eso, entonces uno se siente incómodo. Yo a usted le estaba diciendo lo de la silla, entonces uno empieza es como, ¿ya? Entonces buscar siempre la comunidad. Entonces, cuide la conducta corporal, lo que decíamos hace un momento. Entonces, tenga cuidado, no va a aparecer, sí, bueno, hoy les vamos a hablar de lo que es la alegría. Hoy me siento contenta, la alegría hace que nosotros tengamos más salud y todo. Y mire, sí, y estoy toda aburrida, toda hablando es que de salud. Cuide las palabras, tenga mucho cuidado, uno debe tener mucho cuidado, a veces se nos van, pero tratar de utilizar las palabras, además los términos. Mire, sin meterme a política, eh, mirando ahorita es un buen ejercicio en las campañas políticas. ¿Por qué? Porque ahí es donde ve uno el discurso. Entonces ellos deben manejar discursos diferentes y los tonos de la voz, ¿cierto? Porque usted puede empezar con comparaciones, con estadísticas, con historia, para tomarlo de gancho y posteriormente sigue. O sea, ya es que el más del 50% de la población, de acuerdo no sé, con medicina legal, se está teniendo accidentes en motocicletas, estoy diciendo algo así que nos pasa por lo menos acá en esta zona. Entonces, pero ya dije quién me dio la fuente y empezó a hablar. No, es la prendida la cámara. Señor. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se expresa, o sea, las palabras que uno está diciendo. ¿A qué voy? A que utilizamos de pronto términos que son tan rebuscados que ni siquiera nosotros sabemos qué es la palabra, ¿cierto? Para quedar bien buscamos terminología que a veces no entendemos o terminamos utilizando mal la palabra. Entonces, ojo con eso. Realice las respiraciones profundas, lo que decíamos nosotros, lo que yo les explicaba hace un momento. ¿Listo? O sea, tomen aire, respiren. Yo hablo rápido, por ejemplo, a veces me toca controlar la respiración y controlar ese acelere. Pero entonces tratar de alguna manera de mantener, ¿cierto? Es la respiración que nos permite a nosotros oxigenar el cerebro. Recuerde, cuando uno está nervioso, el oxígeno no sube a la sangre y se nos olvidan las cosas. Entonces, que usted se relaja ahí, en un espacio que le guste, en su zona de confort, como dice uno. ¿Listo? Observe a la cámara, lo que decía el profesor Alirio, es porque, ¿qué pasa? Que a veces que me ocurrió algo ahorita, están mirando, están hablando y están mirando allá al otro lado, le está hablando, por ejemplo, a su papá, a su novio, a su esposo, del discurso y le empieza a hablar a él, no, póngalo, dígale, ven, siéntate aquí enfrente y yo te voy a explicar. Sí, o a tus hijos, ven, vamos a hablar de tal cosa y les cuentas a ellos, pero tratar de mirar la camarita. Listo. Saluden. Hola, soy Claudia Jimena Regueros, me encuentro en tal lado, les voy a hablar de tal cosa. Y empiezas a hablar. Desarrolla su posición en forma ordenada, o sea, lleven esa línea de estructura. Bueno, como hacíamos en el escrito, ¿cierto? Como hacemos en el texto argumento, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, tengan ese esquema y vayan, eso porque si no, entonces nos volvemos un 8. Utilice la cámara, presten mucha atención a eso porque todo eso nosotros lo revisamos. Listo, utilice la cámara de forma horizontal. Mire, yo acá la tengo horizontal. Vertical cuando es para redes sociales, cuando no, pero redes sociales no todas ni para Facebook. Si usted se da cuenta, si usted utiliza la utiliza vertical, tanto para el Facebook como para el Instagram, y te vas a dar cuenta que en el Facebook te van a salir los espacios acá en negro y sale de ahí la mitad. Entonces, tratar en lo posible de manejar la horizontal y adecuarla, listo. Y lo que dice acá, o sea, para enfocar un plano medio, como estamos nosotros, ¿recuerdan el plano medio? El plano medio es hasta la cintura más o menos, pero eso es más o menos hasta acá, nos da a nosotros, listo. Bueno, y de 3 a 4 minutos. No, que yo hablo mucho, tratar, mire, eso es el reto, que entre 3 y 4 minutos tenemos que, bueno, aquí yo estoy mirando el reloj, ¿cierto? Que ya sabemos que vimos que 1 hora, entonces uno más o menos nosotros con el profesor Alirio estamos, estamos nosotros pues mirando los tiempos, estar muy pendiente los 3 a los 4 minutos, por eso ensaño y finalice con una frase motivadora o dando las gracias.
gracias por su atención, gracias por tal cosa, o los invito por favor a que recojan la basura de su casa, que no boten los papelitos, que tal cosa, o sea, deje siempre una enseñanza dentro de ese discurso que ustedes están trabajando. Esto no es difícil, ¿listo? No es difícil, es simplemente ensayar y poder, o sea, no lo hagan. Ahí iba la última que les dije ahorita que me estaba acordando antes. Por favor, no dejen esto para última hora. Que resulta que la tarea cierra, se me olvidó, creo que el 4 de agosto, si no sé mal, porque Lirio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? O sea, que se cierre la tarea, entonces usted que lo deja 5 minutos, 10 minutos antes y se va a sentar a grabar y resulta que a las 12 me cierran el foro y ya no puedo subir y resulta que se me cayó el internet, que se fue la luz, que el computador se descargó y resulta que el cargador se me quedó en la casa. O entonces, bueno, con el celular, ¿no? Resulta que es que el celular, sí, o es que los vecinos preciso tienen rumba ese día. Entonces, tengan cuidado con eso, no dejen las cosas para última hora, porque todo se nota, todo se nota y no nos queda bien. Eso se da uno cuenta. Por más esparto que uno sepa hacer, por más esparto, y si nosotros cogemos las cosas a última hora, se nota. Listo. Ahora los Claudia, ejercicios, la técnica, Claudia, señor, y señor. algo fundamental, muchachos, no se contenten con el primer video que hagan. Mírenlo, si ven un defectico, no quedaron a gusto, repítanlo, porque eso pues es una forma de ensayar. Es un video muy corto, entre 3 y 4 minutos, lo hacen con un celular, se apoyan en otra persona que les pueda grabar y miran cómo está la voz, cómo quedó de iluminación, cómo quedó su presentación. Y si ven que tiene una fallita, en un momentico vuelven y lo repiten y lo van a mejorar. Cuantas veces más lo repitan, mejor les va a quedar ese video, para que no se contente con ese primero que realicen. En lo que tú decías, algo importante, dile a alguien que te sostenga o busca una forma, si yo no tengo trípode, mira, hay muchas cosas que podemos ingeniarnos para que la cámara se nos sostenga, ¿cierto? Entonces eso porque es que a veces quedan, ¿cierto? Además de los nervios, nos empieza a temblar ahí el celular, entonces tratar de ubicarla muy bien, no sé, como ustedes quieran, ya ahorita al final les vamos a dar paso a todos. Please, se van poniéndose, levantando sus manitas para ir armando el orden ahorita. Entonces, lo que decía, improvisé, o sea, hay muchas cosas para poner algo en unos libros, un vaso detrás, no sé, como nosotros podamos, que no se nos vaya a caer el celular, o que esté uno hablando y se cayó el celular y otra, me toca empezar. Entonces, traten todas esas cosas, ténganlas bien utilizadas. Bueno, la técnica del lápiz entre los dientes, ¿cierto? Ahora, yo siempre hago cuando me enredo, antes de las mañanas, entonces empieza uno a recorrer el cigarro, a recorrer el barril rápido, no estar cargados de azúcar al ferrocarril, que son las R las que nos pegan. Entonces, a recorrer, entonces, la técnica del lapicito, ¿listo? Leer en voz alta, utilizando pausas marcadas, o sea, lo que decimos, manejar y tratar de nosotros manejar las tonalidades, que las podemos hacer en el discurso, que es fundamental. Arrancamos, podemos empezar, bueno, bienvenidos, tal cosa. Recuerden que debemos tal cosa, o sea, manejar los tonos de la voz, ir de arriba a abajo, ir, ¿cierto? Tratar de manejar, pero siempre arrancar arriba y terminar arriba, porque si no nos vamos, ¿cierto? Y eso es captar la atención desde un comienzo. Mi propia Lidia. Aquí está, ¿no? Ah, ok, bueno. Ahí no sé si Nidia les explica o les vamos explicando. ¿Nidia? Si tú quieres explicarles, dale. Bueno, Saben listo. que yo también Bueno, voy a compartirles aquí, voy a compartirles el enlace para los que no tengan un celular. Entonces acá se los comparto por el chat. bueno, vamos, o si quieres, Nidia, vamos con las preguntas y después con el cuestionario y la asistencia. Bueno, igual yo ya les compartí aquí, entonces para que ustedes lo vean, allí ya está. Bueno, entonces, por favor, mira, ahí está. Ah, ok. Ya aquí está la asistencia, ya en el chat pueden contar con la asistencia para que por favor la diligencia, y ahí también en la asistencia hay las preguntas con relación a lo que fue el desarrollo de la web. Y por favor, y el cuestionario. El cuestionario, como lo explicaba nuestra directora, consta de, bueno, más o menos 10 preguntas que tienen que ver con todo lo que nosotros les explicamos en la web. ¿Listo? Y tienen unos puntos, ¿cierto?
unos puntos como ella nos explicaba al comienzo, que son premio al que puso atención. Sí, eso es un premio para el que prestó atención. Entonces, por favor, para que bien juiciositos, para que la puedan ustedes ir contestando contestando, ¿sí? Contestando, ¿sí? Entonces, para que puedan contestar el cuestionario y puedan diligenciar muy bien la asistencia. Quienes no pueden diligenciar la asistencia tienen un problema, que si ustedes no ingresaron al Teams con el correo institucional, y no solamente en esa web, en cualquiera de las web, conferencias, en los IPAs que hagamos a través de Teams, deben ustedes ingresar con el correo institucional. El correo institucional es fundamental para absolutamente todo en la universidad, ¿correcto? Hasta para escribir, si ustedes se dan cuenta, todo para entrar al campus, para los correos institucionales, todo le llega a través de ese correo institucional que les fue asignado desde el día que ustedes ingresaron a la universidad. Entonces, para lo que lo tengan muy presente, si no puedes diligenciar la asistencia o el cuestionario, es porque no ingresaste por el correo institucional al Teams. Entonces, por mi parte, pues muchísimas gracias por la atención. Entonces, nuevamente los dejo con nuestra directora Nidia y con el profesor Alirio. Bueno, muchas gracias, profesores Alirio Valencia y Claudita, muchas gracias. Somos todo oídos, estudiantes. Mire, perfecto. 1 hora exacta. Mis compañeros fueron perfectos ahí en su disertación. Ahora queremos escuchar los estudiantes. Tenemos 15 minutos para que nos cuenten qué preguntas tienen. A ver, tenemos Ahí tenemos a Duván Felipe Ayala. Duan, te escuchamos. Doctora, yo tengo una pregunta, pero no es relacionada con la temática. Es algo personal. Lo que pasa es que yo salí favorecido con matrícula de honor para el periodo 1602. Pero el problema es que yo no matriculé 1602, sino que me cambié pues como de calendario. Entonces matriculé el 1601. Entonces no sabría si el descuento se puede aplicar para el 1604 y pues no me he podido comunicar con alguien que me dé como una respuesta en ese sentido. Bueno, ahí está. Podrías comunicarte con registro y control, que ellos son los que con tu número de cédula validan si aún está activa el beneficio, ¿no, Duan? Porque nosotros en este momento, ni Claudia, ni Alirio, ni yo tenemos el acceso a registro y control. Entonces, Sí, te entiendo, sino que es más que todo como para saber con quién me comunico, de pronto un número, un correo. Registro y control, allí te ayudan mucho. Pero me puede regalar de pronto en el chat el correo como tal. El registro y control, claro, a ver, lo buscamos ahorita y lo... ¿De qué centro regional es usted? De Medellín. Bueno, ya mismo le voy a compartir en el chat el correo de registro y control Medellín. O lo copia de una que es C de casa, I de yuca, Y de yuca, R. Registro y control. No, primero la R, registro y control .medellín@unad.edu.co, pero se lo voy a escribir en el chat. Sí, mejor. Aquí ya lo conseguí. Ya se lo escribí. Ya. Ah, bueno, eso es Flash Gordon. Sí. Muy bien. Bueno, hay un estudiante que nos dice que ya no entiende o que todavía no tiene muy claro el tema de cómo hacer una tesis. Vamos a hacer rapidito. Profe Alirio nos decía que una tesis es un enunciado que puede ser, que puede afirmar o puede negar. Ahorita como estamos en el Mundial Femenino, a mí se me ocurre una tesis y ustedes me dicen si está correcta o no. Yo puedo, voy a decir, no voy a sonar feminista, pero lo voy a decir. Voy a decir, en Colombia, ya estamos con el contexto, en Colombia los equipos de fútbol profesional femenino son más exitosos que los masculinos. Esa es mi tesis. Esa es mi tesis. Estoy afirmando algo.
Ahora me toca, profe Alirio, me toca conseguir los argumentos, entonces puedo decirle al profe Alirio, le puedo decir al profe Alirio, ¿sabe por qué son más exitosos? Porque hicieron 2 o 3 intentos y ya están en el mundial. Y además están, creo que en varios mundiales de varias categorías, están ellas ya, aunque siempre hemos vivido la discriminación en el fútbol, pero ahora ya están, o sea que mi tesis sí como que tiene peso. A ver, otra tesis. Nidia, y es una tesis discutible porque las mujeres pueden decir, efectivamente, el fútbol femenino, en Colombia el fútbol femenino es más exitoso que el masculino por los logros alcanzados. Entonces los hombres es discutible porque los hombres pueden decir, no señor, eso no es así, porque el fútbol masculino lleva más tiempo, ha estado en más mundiales y se han alcanzado otros logros. Entonces es discutible y es un ejemplo muy claro de lo que pretendemos decir. Exacto. Pero es que las mujeres son más organizadas en todo, entonces pueden organizar mejor los equipos, trabajan más en equipo. Claro que peleamos más que los hombres. Y esa parte van los argumentos. Las posiciones, ¿sí ve? Van los argumentos. Eso van los argumentos. Tres opinamos distinto, ¿sí? Opinamos distinto, pero ahí van los argumentos, lo que decía. ¿Por qué no te gusta la arepa? Porque es que, no, a mí, profe Alirio, no me gusta la arepa. Exacto. Entonces, una tesis frente a la arepa, es decir, en Antioquia la arepa tradicional es más deliciosa que la bogotana por la calidad del maíz que se utiliza, que es de afrecho. Aquí hay un tipo de maíz que es afrecho. Exacto. No más. Y listo. O yo puedo decir en las arepas, decir, en Boyacá, en Colombia, la arepa más saludable y deliciosa y más nutritiva es la boyacense. Exacto. Por sus ingredientes. Entonces, si ven, estudiantes, son afirmaciones que en este caso yo estoy defendiendo mi arepa boyacense, el señor Alirio está diciendo no, es mejor por el maíz. ¿Sí ven? La amarilla con chicharrón. ¿Sí entienden? Porque la amarilla tiene chicharrón. Con los chicharroncitos. Claro, ella tiene chicharrón. La Alirio no tiene. Bueno, Juan José Barón también tiene la mano levantada. Vamos a ver qué. A ver, Juan José, tiene. Dale. Bueno, mientras José habla, decirle a Yuri que no tienen que enviar evidencia de la asistencia. Nada, Yuri, tranquila. Juan José, te escuchamos. Juan José. Qué pena, es que se me estaba demorando en activar el micrófono. No te preocupes. Profe, lo que pasa es que en el plan de escritura vienen 2, ¿toca llenar ambos? Qué pena eso. El primero del plan de escritura, Juan, es un ejemplo. Y el segundo, tú lo llenas. ¿Sí me entiendes? Okay. El primero yo como Juan José lo leo y dice, aquí está el ejemplo, que creo que es el de los niños que comer dulces a temprana edad afecta la salud de los niños de 1 a 5 años. Ese es un ejemplo que te ponemos, ¿sí? Okay. Ya tú sacaste. Lo que nosotros queremos, nos sentimos triunfantes, alegres, felices, es que ustedes entiendan cómo redactar una tesis y alrededor de esa tesis escribir los argumentos, porque ustedes se van a defender mucho, no solamente del tema académico, sino en el laboral y hasta con la novia. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Sí, Juan? Sí, otra pregunta, profe. Nos dice argumento 1, cita 1, argumento 2, cita 2, o sea, un argumento mío y una cita que lo respalde. Sí, señor. Por ejemplo, en el caso del fútbol colombiano, a mí me tocaría entrar a hemerotecas, bueno, a las webs, para mirar el tiempo que ha dicho. Tendría que entrar a la FIBA, no, ¿cómo se llama? La Federación de Fútbol, para mirar cómo les fue a las niñas colombianas y qué historia tienen. Alirio, que va a defender a los hombres, también va a buscar y él va a tener mucha tela donde cortar y seguramente me va a ganar por todos los argumentos que él tiene en el tema masculino, de fútbol masculino. ¿Sí, Juan? Sí, señora. Vale, muchas gracias. Son 2 argumentos. Un argumento tuyo. Hay argumentos de experiencia, que es lo que yo he vivido. Por ejemplo, en el tema del fútbol, que diga yo que yo he visto a las niñas jugar,
que tienen una excelente defensa, que 10 partidos que jugaron ganaron 9. Entonces, ahí, esa es la experiencia que yo viví. Y un argumento de autoridad es que voy y busco en los periódicos y busco, y ahí hay un técnico de fútbol que dice, argumenta por qué son mejores las mujeres que los hombres, ¿sí? Lo está diciendo una persona que sabe fútbol, que ya trabaja en el campo, entonces me va a respaldar lo que yo pienso, ¿sí? ¿Sí, Juan? ¿Juan se nos fue? Juanito, Sí, señora. no te vayas. Entendido. ¿Entendido? Sí, señora. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos otro compañeros. Otra estudiante que nos está... Ah, no, es un estudiante. Jesús Cabezas. Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte Te y claro. escuchamos, Buenas Jesús. noches. Sí. Yo tengo una pregunta sobre la grabación del video. La grabación de ese video puede ser en alguna plataforma, o sea, si no tenemos un celular, lo podemos hacer desde el computador, como una plataforma como Zoom que nos grabe. ¿Sí se puede? Claro que sí. Tú lo puedes hacer desde cualquier plataforma, la buscas. Si no quieres subirla a YouTube, lo puedes hacer porque más plataformas tenemos. Ahorita se me olvidaron todas, pero hay Claudita Por y Vimeo, puede ser en Vimeo. Hasta en Canva lo pueden hacer. Canva en también. Teams. Crean una reunión en Teams y lo integran. Meet, Puedes lo hacer. que quieran. Vale. Zoom. Sí. Muchas gracias. Bien. Alguien, Meet por porque ya ejemplo, Jesús, alguien, por ejemplo, hay municipios o barrios de ciudades donde tienen un canal local de televisión, un canal comunitario, se pueden apoyar en él. Lo importante es que ustedes hagan el discurso, pero ellos pueden tomarle la imagen y hacerle la grabación y queda muy perfecta. Pero lo importante es que usted haga el discurso, haga la presentación. Sí, porque lo queremos ver a Jesús, cómo se expresa, cómo habla, cuál es su postura, cómo es el tema paralingüístico, si le tiembla la voz o por el contrario está muy seguro y nos transmite eso, nos transmite firmeza, nos transmite seguridad porque entiende lo que está expresando. Entonces, por eso es que los necesitamos, los queremos ver. una cosita que para agregarles es que a veces toman como en el primer plano, o sea, el discurso que ustedes nos presentan en el trabajo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, situaciones que hemos tenido nosotros de trabajos anteriores. Entonces, proyectan el discurso, ¿cierto? Que presentan en el informe final de la tarea y pues la carita de ustedes sale bien chiquitica, entonces no podemos ni verles cómo se están expresando. Entonces, aquí el protagonista principal es usted. ¿Sí? Bueno, O sea, es usted Patricia Ardila, sí, Claudia, perdone, Patricia Ardila también tiene la mano levantada, vamos a escucharla. Patricia a la 1, Patricia a las 2, Patricia a las 3, hasta 5, Patricia a las 4 y Patricia a las 5. Entonces, Alexandra, habla que tu voz nos encanta. ¿Será que no pueden activar el micrófono? No, yo acá estoy mirando. No, están habilitados. Aló, hola. Hola, Alexandra. ¿Para quién es el turno? Por favor. Pues tenemos a Patricia, pero si quién está para que hable, porque ya casi nos vamos. Yo creo que estaba Patricia antes, ¿no? Sí, pero no está hablando. ¿Patricia? Pues yo escuché que alguien estaba hablando, pero veo que ya no. Bueno, les hago la preguntita rapidito para que se vayan a descansar. Dale, Mi Alexandra. pregunta es la siguiente. ¿Podemos hablar del tema que queramos o de alguna noticia? Bueno, ¿quién de los estudiantes que escucha a Alexandra nos responde esta pregunta? En el foro
publicaron ¿Cómo? 5 temas. En el foro publicaron unos temas, los cuales tenemos que escoger uno, que no lo hayan escogido otros compañeros. Y entonces, sobre ese tema, hacemos el video. Y más que en el foro, mi querida estudiante, en la guía encuentras las 5 preguntas. Eso, faltaba eso, pero muy bien, muy buena respuesta. Mira, ahí la profe Claudia te está dando aplausos. Muy bien. Bien, Alexandra, ¿te quedó claro? Aguicioso. ¿Claro como el agua? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces aquí había alguien que estaba escribiendo, esperen a ver. Alguien nos estaba diciendo sobre el texto argumentativo, que tenían dudas sobre el texto argumentativo. Hacia aquí. Dice Eliana Medina, tengo una pregunta. No me queda muy claro un texto argumentativo. Al profe Alirio. A ver, bueno, como su nombre lo indica, pues es ese espacio donde uno puede argumentar sobre un determinado tema, donde uno puede exponer sobre ese tema que uno más domina, lo puede comentar, dar a conocer para que ese público lo pueda entender de una mejor manera. Entonces Sí. Es eso, profe Alirio, yo te complemento. Tal vez, Eliana, estás confundida, me imagino, o quieres ampliar la información. El texto argumentativo que estamos trabajando en esta tarea, en la tarea 5, se llama artículo de opinión. Entonces, el texto, pues vuelvo y repito, el texto argumentativo que estábamos trabajando en esa tarea se llama artículo de opinión, que lo explicó muy bien el profesor Alirio Valencia. Y uno de los objetivos, que ustedes lo vieron ahorita en el cuestionario, de esa argumentación, de ese texto argumentativo, es defender la idea que yo tengo. Lo que les acabamos de explicar, que yo estoy feliz con las niñas de la Selección Colombia de Fútbol, y por eso me atrevo a afirmar que son más productivas que las de los hombres de la Selección Colombia de Fútbol, que son más exitosas. ¿Sí? Esa es una argumentación. Yo quiero convencerlos a ustedes y quiero cambiar que Alirio Valencia entienda que las mujeres juegan mejor fútbol que los hombres. Ese es mi objetivo. ¿Ves? Esa es una argumentación. ¿Entendiste? Espero que sí. Y Paola dice, ¿pueden explicar la cita para el argumento? Lo explicábamos, Paola, y es que hay varios tipos de argumento. Dentro de ellos está el argumento de autoridad. ¿Qué quiere decir de autoridad? Que esa persona, o sea, que una persona escribió un libro, que investigó y que sobre el tema que yo quiero defender me está diciendo con investigación lo que yo quiero que ustedes cambien esa idea. Por ejemplo, los niños, mi tesis, otra tesis, los niños de 1 a 5 años no deben comer dulces porque les afecta su crecimiento. En Colombia, en el mundo, los niños no deberían comer dulces de 1 a 5 años porque les afecta el crecimiento. ¿Cuál cita de autoridad utilizo? Utilizo una de una nutricionista que es muy famosa y que se ha dedicado su vida a defender esa idea. Entonces ahí yo tomo una parte donde ella dice, de acuerdo al estudio realizado del 2010 al 2020, donde el 90% de los niños que consumieron dulces retrasaron su crecimiento, entonces ahí yo pongo la citica y la escribo de acuerdo a las normas. ¿Sí me entiendes? Eso sería. ¿Quién más nos dice? Ah, miren, aquí Lina también nos dijo, en la guía también están los temas. Muy bien. Perfecto. Lina dice que perfecto, que entendió. Entonces, sin más, 7:15. Somos más cumplidos que... No, somos muy cumplidos. Como una en el buena... video qué pena, en el video le podemos anexar imágenes al final. ¿Cuál es el objetivo de que anexe las imágenes, querida estudiante? Señora. No te entendí. Bueno, si el video argumenta.
Alexandra, entonces, argumenta porque al quieres final tener. colocarle unas imágenes referente al tema que yo estoy discutiendo, ¿sí me entiende? Sí, sí te entiendo, pero recuerda, como decía la profesora Claudia Jimena, que lo que nosotros queremos verlos a ustedes. O sea, ustedes son lo que nosotros queremos ver, si ustedes entendieron la comunicación no verbal y la están aplicando, si entendieron la comunicación oral y la están aplicando, y si ensayaron. O sea, ustedes son, nosotros queremos verlos a ustedes, queremos ver cómo manejan las manos, cómo manejan la postura, escuchar la voz, mirar si ustedes bueno. solamente... Sí, entonces por eso creo que te argumenté bien para que solo estés tu presencia ahí en el video. Nidia, esa es la Bueno, parte fundamental, pero si el estudiante quiere complementar su texto con una imagen que ayude a comprender mejor el tema, pues también no sobra de que lo pueda compartir y Sí, queda no mejor sobra. presentado, claro. No sobra, pero recuerden, no es Sí, que se vayan al otro lado y digan, no, entonces yo voy aquí a tomar varias imágenes. No, nosotros queremos verlos a ustedes. exacto. Sí. muchísimas gracias por la todo A ver, aquí, chévere. con mucho gusto, ahí excelentes profesores. Felicitaciones, ¿cierto? Los felicitamos a los compañeros, claro que sí. Y No, Paula dice, y a los estudiantes por la por participación, porque se estar genera tan la juiciosos. discusión, el debate. Exacto. Y aquí dice Paula, Andrea, la conferencia nos la envían al correo. A ver quién dice sí la enviamos, porque ya lo comunicamos, ¿cierto? Claro que ¿Quién sí. dijo? Entonces, pero para que seamos más rapiditos, entonces decirle a Paula Daniela que mañana le enviamos muy juiciosos a su correo, se lo publicamos en Noticias del Curso y ahí va a tener, va a ver a la profesora Lirio y a la profesora Claudia. Un fuerte abrazo para todos. Aprendan mucho. Este curso de competencias comunicativas no solamente es para pasar, sino les va a quedar para toda la vida. O sea, esto no es para presentar un examen, esto es para toda la vida, para que ustedes se defiendan trabajando, para que ustedes se defiendan en la academia, para que se defiendan con su familia, con todos. O sea, una comunicación asertiva, ojalá y crítica. Un fuerte abrazo para todos. Profesora Lirio, su merced se quiere despedir, y la profesora Claudia. Sí, pues un feliz fin de semana a todos los estudiantes y agradecerles por su participación. Y no duden en escribirle a cada uno de sus tutores. Cuando tengan una duda, inquietud, no se aguanten, como se dice, sino que pregúntenos frente a cualquier duda que tengan. Lo importante es que realicen un muy buen trabajo final. Excelente, profe. Bueno, yo les digo que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hasta esta hora y estar supremamente atentos. Para los que tienen mi grupo, los que están en mis grupos, les recuerdo que mañana nos reunimos a las 10 de la mañana. Estamos acostumbramos. Perfecto. 10 de la mañana hacemos la tarea para despejar más dudas con relación a, o sea, ya para ir mirando, para ir haciendo. Ay, bueno, nosotros siempre nos tomamos una foto. Tomémonos la foto. Profe, una pregunta. A ver. Señora. Profe, ¿existe algún grupo de WhatsApp para poder así estar como más comunicativos? Eso depende mucho del profesor, pero lo que estamos haciendo ahora es que tenemos grupo en Teams. Y en Teams buscas, por ejemplo, si tu profe es profe Alirio Valencia, buscas alirio.valencia@unad.edu.co en Teams y ahí lo vas a encontrar. Y las preguntas que quieras, nosotros estamos muy pendientes. Lo que necesites en Teams, el WhatsApp casi ya no, en este periodo no lo estamos utilizando. Disculpe, ¿puedo decir algo? ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Ya habilitaron el foro para el trabajo 4? Sí, desde mañana lo ves. Ah, vale, es que estaba súper confundida porque he estado mirando y no me aparece nada, pero ya vale. Gracias, era eso. Que tengan bonita noche. Miren, que estén muy bien, solo estamos los tres, es que no tienen actividad la pantalla.
Señor, buenas noches, qué pena. Lo que dijo la chica del foro, el foro ya está habilitado. De hecho, yo en estos momentos estoy en el foro mirando que la señora ya montó, que ya había empezado la cuarta tarea. Bien, bien, porque es que lo teníamos activado, pero entonces para que empezara mañana, pero ya entonces chévere que ya lo tengamos listo. Bienvenidos entonces todos. Miren cómo nos vemos de bonitos. Ahí estamos todos sentaditos. Muy bien. Y que nos tomemos la foto. Un fuerte abrazo, ¿verdad? Ustedes son nuestra razón de ser. Recuerden que no están solos, que tenemos Teams, que nos llamen. Queremos que aprendan y que estén felices aquí en la universidad. Un fuerte abrazo entonces. A ver quién falta por ahí. Ya se están uniendo todos. Mira, Profe, muchísimas gracias por todas las explicaciones, la paciencia, por tener ese, como de escudriñar bien cada tema, porque quedó todo muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Qué chévere, nos alegra mucho. Y entonces tomamos la foto. ¿Tomaste la foto, Claudita? Yo la tomo también. Sí, señor. Pero creo que tú puedes acceder a todas las pantallas. A mí no me dejan sino una sola. Bueno, entonces un abracito. Señor. Un feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Nos vemos en los foros mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.